Hoy vamos a hacer impresión de vasos para un evento social. Reciban un cordial saludo de su amigo Francisco Cárdenas Camarillo desde la hermosa ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Esta vez les vamos a compartir paso a paso cómo realizamos la impresión de estos vasos, la forma en que se preparó la tinta, cómo se acondicionó, cómo se alistó el registro en el stencil y las recomendaciones para el rodado de vaso y lo que puede suceder cuando estamos haciendo este tipo de trabajo. Así que acompáñenos hasta el final. Nuestra clienta, una clienta muy especial, nos envió el diseño y realizamos la vectorización del mismo precisamente con un programa de diseño. Agregamos los datos y la información que nos proporcionó, lo dejamos listo para poder hacer nuestro stencil. Ahí pueden observar cómo estuve trabajando el archivo digital para utilizarlo en el proceso de serigrafía. Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando ya tenemos nuestro stencil, es limpiar los vasos que vamos a imprimir. Los vamos a limpiar con una franela o con un trapo seco para retirar el polvo que traen. No importa que vengan en una caja, los vasos traen polvo y eso va a afectar nuestra impresión. Porque, trabajamos con una malla de 120 hilos que normalmente se utiliza para la impresión de algún diseño que lleva partes muy finas o la impresión de artículos que no absorben la tinta o gran cantidad de tinta, como es en el caso de los vasos. Entonces el polvo nos empieza de alguna forma a bloquear lo que estamos imprimiendo y le va a restar calidad. Y llegó el momento de preparar la tinta. Siempre utilizo mi platito porque lo puedo limpiar, reciclar y lo sigo ocupando. Voy a trabajar con una tinta que se llama tinta Polycat. Es una tinta epóxica porque para que esta tinta funcione y ancle, es decir, se adhiera a lo que voy a imprimir, lleva un catalizador. ¿Sí? Esta tinta es tinta Polycat. Pertenece a una marca muy conocida en México de un apellido. Y esa tinta la voy a preparar precisamente igualando el tono que me pidieron. Me pidieron un azul bajito, pero le voy a ir agregando la tinta hasta lograr el tono que necesito. La estoy mezclando muy bien, quiero que vean cómo la estoy mezclando muy bien con la intención de que logre tener el tono solicitado. Esta tinta lleva un catalizador, su catalizador Polycat. Se le pone en proporción según la hoja técnica de estos productos, una proporción de un 20%. Yo durante mucho tiempo le he agregado tan solo un 10%, a lo mucho un 15% y me ha funcionado muy bien. He compartido la experiencia de que a veces cuando le agrego el 20%, se va acelerando el proceso de secado y luego me causa problemas cuando estoy imprimiendo. Hay gente que no le da ningún problema y le agrega el 20%. Yo con el 10, el 15% me ha funcionado muy bien. Ancla muy bien en los artículos que he impreso
que incluso cuando quiero borrarlos y pasa el tiempo, la verdad es que ya no he podido borrarlos. Entonces tengo esa experiencia. Según yo, el secreto está en mezclar muy bien el catalizador con la tinta. Tal vez ustedes han visto algunas veces que hay impresiones que se caen de los vasos, bueno, porque a veces no utilizan la tinta adecuada, porque a veces no la preparan bien, o efectivamente le puede faltar catalizador, y a veces se desprende la impresión de el vaso, por ejemplo, en partecitas. ¿A qué se debe? Pues se debe a que no la mezclaron muy bien. Ahí ya casi queda el tono que yo necesito, un tono azul cielo, azul claro, muy bonito, que estamos realizando. Pero bueno, ahí cada quien experimentará. Yo trabajo con la tinta, le agrego un 10, un 15% de catalizador a lo máximo. Y pues bueno, la recomendación de la hoja técnica que nos dice con 20%, ustedes experimenten. Yo les comparto mi experiencia y también les comparto lo que nos informa la hoja técnica de esa tinta. A veces puede también tener sus áreas de oportunidad y la información, pues bueno, puede tener ahí sus recovecos, ¿ok? Y finalmente sigo haciendo la mezcla, la estoy mezclando. Ustedes la vieron un poco acondicionada, es decir, no tan pastosa, tiene así como que una caída champú, porque normalmente esta tinta viene bastante viscosa, sí, así como un poco dura, chicluda. Entonces hay que acondicionarla. Yo cuando tengo tiempo las acondiciono y casi las tengo listas para usarse. Ahí ven que le estoy agregando el catalizador. Desde mi ángulo estoy agregando un poco más del 10%, según mi cálculo que estoy haciendo, y que desde donde yo lo puedo apreciar y por la cantidad de tinta que tengo en el recipiente, estoy calculando que agregué un 15% de catalizador, ¿sí? Y ahora procedo a mezclar muy bien. Esto no se puede medir, no se puede pesar por las características de ambos productos, ¿sí? Porque cuando preparamos la tinta no se prepara gran cantidad de tinta, únicamente se va a preparar la cantidad de tinta que voy a utilizar para imprimir lo que en ese momento me demanda. Si son 50 vasos, 50 cilindros, debo de calcular la cantidad precisa y exacta, porque precisamente la tinta que sobre ya no la podemos regresar al recipiente, nos echaría a perder toda la tinta. Entonces, ¿qué se hace con la tinta que sobra? Bueno, se aprovecha para hacer otras impresiones o para practicar. Pueden hacer lo que quieran, pero nunca la regresen al recipiente, porque les va a causar problemas, ¿sí? La tinta te va a cuajar toda, la tinta preparada te va a cuajar, a hacer que se te seque toda la tinta que tienes precisamente en el recipiente donde tienes la tinta que normalmente está sin prepararse. Y bueno, esa es una experiencia de cómo preparar la tinta. La hoja técnica dice un 20%, mi experiencia dice un 15%, un 10%. El secreto está en mezclar muy bien. Ya muchísimos años haciendo esto, ¿qué les puedo decir? Y pues bueno, vamos a el siguiente paso. Tenemos listo nuestro stencil. Ustedes pueden observar que precisamente coloqué dos diseños en el stencil. Ahí les estoy compartiendo mi rasero con el que voy a hacer la impresión de los vasos. Un rasero de 10 centímetros. La herramienta es bien importante. Estoy observando que mi rasero está en perfecto estado de la goma, no está gastada, no tiene mordeduras, lo que me va a ayudar a tener una impresión de calidad. Un rasero de 10 centímetros con el que cómodamente puedo realizar la impresión de los vasos o de artículos similares. Los raseros los hay de diferentes tamaños, de 5, 10, 15, 20, 25, 30, según nuestras necesidades. Y pueden ver el stencil. Utilicé una malla de 120 hilos
de 30 por 40, un tamaño muy práctico para realizar impresiones. No me da mayor problema, lo puedo girar con facilidad y rasar, girar el vaso. Es cómodo trabajar con este tipo de stencil. Cuando imprimimos vasos, vamos a utilizar tope de registro que nos permite que haya uniformidad en las impresiones. Ustedes pueden ver cómo estoy rodando el vaso, guiándome precisamente por el masking tape, el cual se colocó y para ello se midió, se tomó como referencia parte del diseño que ustedes pueden ver. Todo lo que está escrito en la parte de abajo del diseño, bueno, de ahí se tomó esa referencia para poder colocar el masking tape y luego realizar las impresiones. Y llegó el momento tan esperado. Vamos a iniciar la impresión de nuestros vasos. Tengo a la mano hojas de recicle porque antes de hacer la impresión en serie realizo una prueba en papel para verificar la calidad del stencil, que no hay ningún problema. Y ahí ustedes pueden ver, de hecho tengo dos diseños en la misma malla. Si uno no estuviera bien, destapo el otro que está protegido con papel y cinta canela. En este momento, pues bueno, ya coloco la tinta con la que voy a trabajar, ya la acondicioné con el auxiliar que trae la misma tinta o que se te recomienda para que tenga esa caída champú y pueda correr fácilmente cuando esté yo rasando, se mantenga estable en el stencil y pueda hacer la impresión de los vasos. Pueden observar cómo apliqué la tinta en el stencil. No la puse sobre el diseño que voy a imprimir, sino a un lado, porque si no, pues bueno, puedo tener problemas. Se puede zafar por ahí la tinta o filtrarse en el diseño y me quedaría mal la primera impresión. Ahí estoy reabasteciendo con el rasero un tanto vertical, no tan inclinado, y llega el momento de rodar nuestro vaso. Presiono ambos extremos y lo comienzo precisamente a rodar. Ejerzo cierta presión, una presión moderada, y pueden ver cómo mis manos se van desplegando, van rodando el vaso con cierta técnica, y ahí queda nuestro primer vaso impreso. Es un vaso que no es totalmente cilíndrico, está un poco cónico, entonces sí debemos de ver la forma de colocarlo antes de rodarlo. Aunque ya tenemos un registro, sí hay que ver que nos quede al finalizar el rodado del vaso la impresión derecha. Entonces a veces tenemos que hacer ahí pequeños ajustes en la forma en que coloquemos el vaso y que ruede con uniformidad en la presión y que finalmente nos quede derecha la impresión y completa, que no le falte alguna parte del diseño. A veces rasamos una, a veces rasamos dos veces. Va a depender de cómo se encuentre nuestra tinta. Influye también la temperatura ambiente e incluso nuestro estado de ánimo. Sí, también eso puede ayudar o ser una limitante cuando realizamos impresiones. Y así continuamos con las impresiones con tinta Polycat, que es precisamente la que se ocupa para imprimir vasos, tazas, algunos tipos de plástico. Este marco, les decía, es muy cómodo, se gira rápido, hay que ir con cierta velocidad porque la tinta, bueno, se va a querer ir secando en el stencil
y entonces le va a restar calidad a nuestra impresión. Pueden observar que está muy bien. Vamos imprimiendo y un ojo a la forma de cómo voy haciendo la impresión y otro a checar la calidad de la impresión. Raso 1, raso 2, giro nuestro marco, lo giro, lo coloco precisamente para hacer el rodado del vaso. 1, 2, doy vuelta al marco y ruedo mi vaso. Ahí los voy rodando, voy haciendo la impresión a buen ritmo. Ahí estamos en tiempo real. Pueden observar cómo presiono ambos extremos y nuestra impresión queda bien. Les voy ahí compartiendo la imagen para que vean. La tinta está en su punto, está bien preparada. Si la tinta se empieza a secar en el stencil, tengo que recoger la tinta del stencil y luego limpiar. Y bueno, esa parte ahorita se las voy a compartir. Ahí sigo a buen ritmo de impresión. En este caso no fueron muchos vasos, fueron poquitos. Fueron 50 vasos. Hemos impreso cantidades mayores, pero bueno, ahí está. Pueden observar que vamos sin ningún problema con la impresión de los vasos. Tenemos que estar observando cada vaso que imprimamos. Rapidito imprimes y observas que no tenga ninguna falla, porque lleva información, lleva ahí letrerillos que puede ser que alguna letra, algún acento, algún punto se nos tape y entonces ya no salga en la impresión. Y eso es bien importante cuidar. Hasta ahorita vamos bien, y cuando finalizamos las impresiones damos una checada de la calidad. Si hay alguno que no cumpla con lo que se requiere, pues bueno, lo vamos a borrar y lo volvemos a imprimir. Ustedes pueden observar en este momento en tiempo real que se hizo la grabación sin edición, cómo se iban imprimiendo los vasos. Y todavía me doy ahí el tiempo para mostrárselos a ustedes. Coloco más tinta en el stencil, raso 1, raso 2, voy a dar vuelta a mi stencil, coloco el vaso, presiono ambos extremos, lo empiezo a rodar. Es importantísimo no soltar el vaso hasta que terminemos de rodarlos, no ponerse tenso cuando lo rodamos, sino irlo rodando con cierto ritmo, sin soltar, sin aflojar la presión que ya traemos, porque como si patinara el vaso, se corre la impresión y ya no queda bien. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pues bueno, tienen que imprimir otro vaso, hacer prueba en papel de que está pasando bien, imprimir otro vaso, y al finalizar limpian el vaso que no quedó bien, porque si lo limpian, en lo que lo limpian ya este stencil se tapó, es decir, ya no pasa la tinta bien, porque te tardaste un minutito limpiando otro vaso o 30 segundos. Pues hay que ir con cierto ritmo de impresión. La práctica, yo siempre les digo a mis alumnos que en casa pueden practicar con la impresión de las botellas que tenemos, ¿no? Ahí de alguna cosa, de vino, de lo que ustedes quieran, borrar y seguir practicando, desarrollar la habilidad en sus manos, y con ello lo van a poder hacer rápido. Observen la forma de rodar el vaso y checo la calidad, se los muestro a ustedes. Sigo yo rasando, sigo imprimiendo y la impresión va pasando muy bien, sin mayor problema. Se las muestro. Rasamos una, rasamos dos, algunas veces con una rasada, algunas otras con dos. Todo va a depender de cómo se encuentre mi tinta, la temperatura ambiente, que también va a acelerar el proceso de secado. Esta es una tinta que no crean que seca literal así como que al instante, pero sí se va acelerando el secado. Técnicamente la tinta secaría o seca a las 24 horas, ¿sí? Seca en el artículo que tú le imprimes a las 24 horas. Puede ser que ahorita yo voy imprimiendo y se va secando la tinta por la temperatura ambiente, porque tiene el catalizador,
Pero cuando tú la pones en el vaso, la dejas ahí reposando un día, y al otro día ya lo puedes guardar, porque si no se puede estropear esa impresión. Pero sí se acelera el secado en el stencil, y cuando tú preparas bien la tinta, pues bueno, va a secar en 24 horas, y a las 96 horas alcanza la dureza máxima de anclar en el artículo que tú imprimas. O este proceso se puede acelerar después de que acabas de imprimir. Los metes en el microondas, dependiendo de la potencia de tu microondas, metes 7 vasos, les das 2 o 3 minutos. Cualquier fuente de calor nos ayuda a acelerar este proceso, incluso su horno de la estufa a 110 grados, lo prendo, meto los vasos, lo apago y ahí estarán listos ya cuando el horno se enfríe. Y esto es para acelerar el proceso de secado. En realidad, cuando preparas bien la tinta, no es necesario, desde mi punto de vista, hornear. Yo a veces he impreso vasos y tan solo los he puesto al sol y se secan, y conforme pasan los días va anclando mucho más la tinta, que en un momento dado llegan al punto de no poderse despintar. Entonces, pero muy respetable, hay gente que hornea y muy bien. Mi stencil estaba funcional, pero quise compartir con ustedes que supongamos que ya no pasaba bien la tinta. Entonces lo que hice fue retirarla con una palita sin dejar tinta y regresarla al recipiente donde la preparé, y después limpiar el stencil con estopa y con el auxiliar que normalmente acondiciono la tinta, que es el P10-400 de la misma marca, que es un apellido muy famoso de tintas para serigrafía aquí en México. Y me puse mis guantes, agarré un poco de estopa y le apliqué de ese auxiliar acondicionador en la estopa y comencé a limpiar con suavidad el stencil, la tinta sin hacer mayor embarradero por ambos lados. Le limpié muy bien para quitar los excesos. Ahí comienzo a limpiar del otro lado. La tinta se va secando precisamente porque tiene el catalizador que acelera el proceso de secado de la tinta. Si ustedes no agregan catalizador a la tinta, no va a funcionar. Esta tinta funciona y ancla en el artículo precisamente porque tiene el catalizador, y en el porcentaje que les mencioné, tanto el personal como el que indica la hoja técnica, ustedes pueden experimentar con el 20% y probar si no se les acelera tanto el proceso de secado. Normalmente cuando imprimen vasos van limpiando varias veces porque el stencil se va bloqueando un poquitillo con la tinta que va secándose. Pues ahí estoy limpiando con el auxiliar que les mencioné de ambos lados, limpiando muy bien. Luego mis alumnos me dicen, así bien limpio. Digo, sí, o sea, limpiar es limpiar, lo hago con suavidad para no afectar el stencil y poderlo utilizar nuevamente. Esto es cuando vemos que deja de pasar tinta. Entonces vean cómo le limpié muy bien. Ahora le voy a limpiar el exceso de solvente del otro lado con otro pedazo de estopa. Estoy utilizando ahí mis guantes para hacer esta parte, para no ensuciarme las manos. Las tenía un poquito blancas, pero no precisamente de tinta. Parece que el thinner, cuando me limpié algo así, me resecó. Normalmente para limpieza pues utilizo mis guantes. Y entonces ya le estoy limpiando muy bien, y así poder continuar con las impresiones. Esto no era en mi caso necesario, pero quise mostrarles. De igual forma voy a limpiar muy bien el rasero, porque esa tinta que tiene el rasero también se va secando un poco, y entonces a la hora de imprimir le va a dar mala calidad en las impresiones. Entonces ese rasero ya lo limpio con thinner para continuar con las impresiones. Ahí lo estoy limpiando muy bien para que pueda yo iniciar de nuevo.
Y seguimos con las impresiones. Nuevamente hago mi prueba para pues checar que está muy bien. La tinta le apliqué un poquito más de auxiliar porque ya se estaba secando. Y entonces vean cómo se encuentra la tinta que tiene catalizador, cómo la aplico y cómo nuevamente retomo las impresiones. Y hacer esto de forma intermedia nos ayuda a mantener siempre, pues bueno, esa buena calidad en cada impresión. Pueden observar como raso uno, como es prueba en papel, con una sola rasada. Ahora sí viene la impresión. Di una rasada, acabé de limpiar y entonces acondicioné más la tinta y ahorita con una rasada nos van a quedar las impresiones sin mayor problema. Observen cómo ruedo mi vaso. Ahí queda nuestra impresión. Muy padre la impresión realizada. Todavía me doy tiempo a mostrarles, corriendo el riesgo de que el stencil se empiece a tapar, porque pues bueno, el proceso se acelera. Doy una, ya he di 2 rasadas porque me tardé un poquito ahí mostrándoles. Es tiempo real en el momento que estoy realizando las impresiones. Coloco el vaso, lo comienzo a rodar y ahí vamos de nuevo rodando el vaso. Ahora pueden observar desde otro ángulo. Vean qué padre impresión. Reabastezco. Esto lo tenemos que hacer antes de imprimir cada vaso. Colocamos, presionamos y rodamos. Sí, con cierta velocidad. Pueden observar que hay 2 diseños en el mismo stencil. Si uno se me echara a perder, tengo el otro para poder seguir con las impresiones sin mayor problema. En este caso no fue necesario. Con uno solo sacamos la impresión de los vasos. Y seguimos con las impresiones. Normalmente cuando trabajo imprimiendo lo que sea, prácticamente lo hago de pie. Me siento muy cómodo haciéndolo de pie. No me cuesta trabajo imprimir sentado, salvo que sea algo no complicado o demandante. Pero siempre que imprimo lo hago de pie. Y eso en lo personal siento que me hace realizar un mejor trabajo, o un trabajo de mayor calidad. Ahí voy rodando y está lista la impresión. Ahí se las comparto, la pueden ver a detalle sin ninguna falla. Una impresión muy padre. Y voy checando a detalle que no tenga algún error. Si no, pues bueno, ya lo pongo aparte y puedo limpiarlo y volver a comenzar de cero. Ahí voy rasando, voy rodando. Pueden observar, estudiar mucho la forma en que coloco el vaso. Se los estoy compartiendo este día desde diferentes ángulos. De un lado tengo los vasos a imprimir y del otro voy colocando los ya impresos. Cuando hay alguien que nos ayuda, bueno, nos los van pasando, alguien nos va quitando y vamos rapidito con las impresiones. Observen cómo se rueda. Ahí voy en tiempo real. Y todavía me di a la tarea de irles mostrando cómo queda el vaso, precisamente para que ustedes vayan midiendo los tiempos. Coloco, presiono y ruedo. Rodando. Y así transcurrió todo el proceso de impresión de estos vasos sin mayor problema. Al final de cuentas borré 3 que había hecho de más, 3 que había impreso de más, perdón, y container y estopa sin mayor problema. Y ahí continúo realizando las impresiones. Siempre al final checamos que todos los vasos tengan la misma calidad. Rodamos. Bueno, ahí no se alcanza a ver completo, pero todos iban con la misma calidad en la impresión.
coloco, ruedo. Ahí está, listo. Muestro un poco. Y así me voy a seguir con todos los vasos hasta terminar. Ahí me detuvo un poco, algo ando haciendo, y es mover para que no me estorben los vasos y estar cómodamente trabajando. Ese tiempo en que moví los vasos me puede dar problemas y puede ser que la tinta no pase correctamente. Entonces debo de estar alerta y hacer todo bien rápido, prevenir el espacio donde voy a trabajar. Prevenir es decir, poner a punto todo lo necesario, que voy a necesitar hojas de desecho, o de recicle para hacer las pruebas, que voy a tener ya los vasos limpios, la tinta preparada, el stencil encintado, todos los puntos previos que ustedes pueden ir viendo en la realización e impresión de los vasos. Raso 1, raso 2, la tinta se va secando, va secándose por el catalizador que tiene. Lo coloco, lo ruedo y ahí está mi impresión. De todos los que imprimí, ninguno necesitó borrarse, pero borré 3 precisamente porque los imprimí de más. Observen cómo ruedo. Ahí está, mostrando la impresión. ¿Qué tal quedó nuestra impresión de los vasos impresos a una tinta con tinta Polycarbonate? Y cuando un vaso nos queda mal impreso, lo limpiamos con estopa y con thinner sin hacer mayor embarradero para no manchar más el vaso. Observen cómo realizo la limpieza. Sí, muy técnico el proceso de limpiar un vaso, porque hasta eso tiene su chiste. Ahí ya limpié uno. Luego con una estopa seca, que quede pulidito, que no quede, como se dice comúnmente, pañoso. Y así limpio el siguiente. Observen. Ahí está la impresión. Prácticamente sin mayor conflicto. Con estopa y con thinner, luego con una estopa seca, y finalmente, si quiero, le puedo dar una tercera limpiada con nuestra franela y listo para volverse a imprimir. Y después de haberles mostrado cómo limpiamos un vaso que no quedó bien impreso, pues ahora viene el continuar con las impresiones desde otro ángulo, que puedan apreciar la inclinación del rasero, que es lo que va a determinar también la cantidad de tinta que va a pasar a través del stencil, lo mismo que la presión que ejercemos. Entonces ahí yo manejo un ángulo de inclinación que ustedes van a poder apreciar en un momento más, y que les va a ayudar también a poder realizarlo cuando ustedes lo decidan. Ahora lo vamos a ver de forma más lenta. Voy a arrasar una, voy a arrasar 2, doy vuelta a mi stencil, voy a colocar el vaso, ese no, porque ese ya está impreso. Bueno, también me distraigo, y ya estoy colocando el vaso. Lo voy a empezar a rodar y ahí está nuestra impresión. Pueden checarla a detalle, derecha, completa, y muy bien con nuestras impresiones este día, y compartiendo con nuestros seguidores un video más de esta experiencia y maravilloso oficio de hacer impresiones con el sistema de impresión en serigrafía.
Y hemos terminado de imprimir nuestros vasos. Llega el momento de retirar muy bien la tinta que quedó en el stencil. Me auxilio de mi palita para retirar, y también con estopa y con thinner, si es que ya no voy a utilizar el stencil. Si lo voy a utilizar nuevamente, bueno, voy a limpiar con el auxiliar P10-400, que es un solvente de la misma familia de las tintas, y en este caso voy a usar ese auxiliar, que también es el que utilizo para acondicionar la tinta. Voy a aplicarle a la estopa y voy a limpiarle muy bien. Voy a quitar toda la tinta que puede quedar en el stencil, porque imagínense ustedes que la tinta la preparamos muy bien y ancla en vasos, tazas y algunos tipos de plástico, pues cómo no va a anclar en este tipo de material del que están hechas las mallas con las que trabajamos. Entonces es bien importante que cuando ustedes terminen de imprimir, en este caso vasos, y sobre todo cuando trabajen con la tinta Polycat, que es especial para este tipo de artículos, bueno, retiren muy bien toda la tinta, porque si no lo hacen, su stencil pues ya no va a funcionar, ya no se va a poder recuperar. Entonces ese es un consejo bien importante que les doy. Ahí le estoy limpiando con el P10-400, quitando bien la tinta. Ya chequé que no me faltó de imprimir ningún vaso, que mi pedido está completo, y pues bueno, lo estoy limpiando. Entonces es la última parte. Luego viene el recuperado de malla, que ya más adelante les compartiremos en otros videos. Y los vasos quedaron impresos. Ya solo falta esperar 24 horas para que sequen, 96 horas para que la tinta alcance su dureza máxima, es decir, que ancle muy bien en el artículo impreso. Y a veces con el paso de los días todavía va anclando más. Llega el momento en que pues realmente no se pueden borrar los vasos, y esto siempre y cuando la tinta sea la adecuada, se prepare de forma correcta. Y lo que les recomiendo siempre es cuidar la calidad de la impresión, una impresión nítida, definida y muy bien realizada. Una vez más, compartiendo por el puro gusto de compartir. Espero que les sea útil. Hasta la próxima.